chimpón, muy bien. Saúl y Bárbara, Bárbara y Saúl, hermanos. ¿Tú qué años tienes, Bárbara? 10, 11. 11. ¿Tú, Saúl? Yo tengo 15. ¿De qué parte os viene la parte musical? ¿De la parte materna, paterna o Materna, materna. Parte de la madre. de Esther? Sí. ¿Y vuestra madre qué toca? Mi mamá, pues bueno, las a veces panderetas. baila con nosotros en el grupo de baile que tienen ahí en la Pola. Y un poco la pandereta también. ¿Y la pandereta, Bárbara? ¿También la toques o no te gusta? Sí, no toco la también. Enséñate a tu madre. No, entré yo antes que ella. Ah, ¿tú fuiste la pandereta. primera en todo? Sí. En la pandereta sí. En la gaita fui yo y luego ella. En el tambor yo. Pues lo que me inspiró a mí para dedicarme al folclore fue que iba siempre de pequeño a unos conciertos que hacía la Espanta la Xente, la banda de folk, y al ver a Saúl, el que toca la gaita, pues toca la gaita, dije, hostia, cómo mola. Y después de un par de años, cuando ya tenía el pulmón suficiente como para hinchar el fuelle de la gaita, ya dije, voy. Y hay veces que cuando tocamos en nuestras terrazas se asoma toda la gente y a mí me gusta verles a ellos que me escuchan a mí. Muy bien. Oye, ¿tenéis relación con más músicos de aquí del pueblo de Zurea o de la zona? Así del pueblo, nosotros directamente no, y es mi madre la que es prima de Lorena de Dúo Fusión. Bueno, además del dúo Fusión, ¿sabéis que hay más músicos aquí en el pueblo, eh? Sí, tenemos a otra que se llama Leonor. Una nena compañera mía que me crié yo con ella, se dedica al acordeón también. Que me crié yo con ella. Sí. Pues vamos a verlos. ¿Vale? Vale. Vamos, venga, tiene por aquí. Vamos para allá. Ayúdate con el tambor, Bárbara. No puedo. No puedo. Decíamos antes con Bárbara y con Saúl que había gente y músicos aquí en Zurea. Músicos jóvenes, como tú, Sí. Leonor, y músicos también jóvenes que tenéis aquí terruño en Zurea. Lorena, y es de aquí. ¿Quién es de aquí, tu padre o tu madre? Mi padre, mi padre. ¿Tú, Jesús, no? No, yo no, yo soy del otro valle. De la mala, cuenca de buena. la cuenca mala. Bueno, de la buena. cuenca. Bueno, ¿tú conocías al dúo Fusión? Sí, Sí. sí, ¿Sueles ir a velos? ¿Gusta ir a velos? sí. Cuando actúan por aquí cerca suelo ir a verlos. Oye, Leonor, ¿qué años tienes tú? Yo tengo 15. ¿Con cuántos empezaste a tocar? Cuando yo era pequeña, con 6 o así. ¿Por qué ese acordeón de Quinye? De... ¿Esa y es tuya? Ya de mi abuelo. O sea, ¿y tu abuelo ya acordeonista? No. No, mi abuelo nunca tocó el acordeón. Compró el padre de David Payares. ¿Para ti? Sí, para que alguien en casa tocara el acordeón. Yo creo que en las orquestas pues va a ser esencial el acordeón, igual que un teclado, porque tú con el acordeón puedes hacer hoy en día pues prácticamente todo, porque hay acordeones ya eléctricos como los teclados, entonces es más o menos igual que un teclado. Entonces yo creo que puede llegar a ser un instrumento esencial en una orquesta o en un grupo. Jesús, ¿tú qué consejo darías a Leonor, tan jovencina y tan buena? Que tenga paciencia y sobre todo afición. Afición y paciencia son las claves para llegar a tocar un poco curioso. Y ensayar y estudiar. Y ensayar y estudiar, sí.
pero sobre todo que nunca pierda la paciencia, porque la paciencia y el todo, vamos. La constancia. Y tú, Lorena, igual tenías que animar a que se fuese enfocando a tocar y a cantar, ¿no? También, a lo mejor, ¿o no? Hombre, a día de hoy, antes no, antiguamente se llama más el músico y tal. A día de hoy yo creo que sí, la gente demanda más un poco, no solo el acordeón, sino cantar y tocar. Claro que es muy complicado. A la vez todo uno, pues claro, es muy imposible. ¿Tú probaste una vez con el acordeón con algún instrumento, Lorena? No, con el acordeón no. Yo tocaba el piano, pero desistí. ¿Tú sabes cómo empezó el dúo Fusión? Pues la verdad que no. Que te lo cuente Jesús, ya verás cómo fue. Tiene una historia muy guapa. A ver, Ahora pillaste, no sé qué historia te voy a contar. la verdadera. A ver, ¿Tu abuela? a ver, yo empecé a tocar el acordeón por culpa de mi abuela también. Mi abuela decía que yo tenía que tocar acordeón, y yo no quería verla ni en pintura. Pero bueno, murió ella y así un día, porque sí, yo dije, oye, papá, tienes que comprarme un acordeón que quiero aprender. Y empecé ahí tocando. Y después lo del dúo Fusión, pues fue un poco porque yo quería a alguien que cantase. Como yo no cantaba, pues yo quería a alguien. Y bueno, conocí a Lore y empezamos así un poco de comedia. Un poco de comedia que al final hasta nos casamos y tuvimos una guaja. Así que la comedia fue otra cosa. ¿Y la música por medio? Y la música por medio. Está todo como muy profesionalizado. Piérdese un poco la esencia de, por ejemplo, de Leonor, que está empezando. Pero yo espero que dentro de unos añinos, pues que no sea tan, no sé, que no sea tan profesional todo y que dejemos un poco al libre albedrío como había antes. Que no todo el mundo quiera vivir de la música así porque sí, sin buscar otras opciones. Que sea más un hobby donde tú realmente lo pases bien. Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco, pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada de abrazar, porque no podrás hacer el amor. Desde pequeña, yo a mí siempre me gustó la fiesta, soy un poco como Leonor. Y mi padre y mi madre siempre me llevaban a las fiestas por ahí y bueno, yo anduve, no te voy a decir todas, pero la gran mayoría, un 80% de las fiestas del concejo de cuando era pequeña, cuando casi ni andaba ya. Y sí, la verdad que aquí en el concejo hay mucha tradición de acordeón y de fiesta de prau, como decimos nosotros. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Dale. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. ¡Fuera! Moliendo café.